Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. Vamos a ver qué hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia para el día de hoy. Dice lo siguiente: habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Dijo a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, vedlo aquí, vedlo allá, no vayáis ni corráis detrás. Porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a meditar, reflexionar y escudriñar la palabra de Dios, versículo a versículo, para ver cuál es la enseñanza que hoy el Señor me da y te da el día de hoy. Versículo 20. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir. ¿Quiénes preguntaron? Los fariseos. Los fariseos, como bien sabemos, no creían en Jesús. Y al contrario, siempre buscaban algún motivo, alguna razón para poderle condenar. Le tendían trampas para poderlo inculpar de algo. Por lo tanto, esta pregunta viene de parte de los fariseos. El reino de Dios viene sin dejarse sentir, les dijo Jesús. Y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. ¿Qué respuesta de Jesús? ¿Qué respuesta para los fariseos? Puesto que ellos no creían en Jesús. Preguntan acerca de cuándo llegaría el reino de Dios, y Jesús, en el versículo 21, contesta: y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. ¿Quién es el reino de Dios? Es Dios en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Dios nos ha visitado. Jesús, el Hijo de Dios, es el reino de Dios en medio de nosotros. Pero los fariseos no reconocían en Jesús, no reconocían a Jesús como Hijo de Dios. Por lo tanto, por eso preguntan, ¿cuándo llegaría el reino de Dios? Y Jesús les dice, el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Versículo 22, dijo a sus discípulos, ahora se dirige a sus discípulos, primero a los fariseos, ahora a sus discípulos, y les dice: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. ¿A qué se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo? Si el reino de Dios ya está aquí en medio de nosotros, si el reino de Dios ya estaba ahí en medio de los fariseos y en medio de sus discípulos, ¿de qué está hablando Jesús aquí en este verso 22? Días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. ¿Qué quiere decir? Y aparte de esto agrega en el versículo 23, y os dirán, vedlo aquí, vedlo allá, no vayáis ni corráis detrás.
Jesús advierte a sus discípulos ya de antemano. Pues les dice: desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Por lo tanto, cuando se diga vételo aquí, vételo allá, no vayáis ni corráis detrás, ya que Jesús les ha advertido: no le veréis ningún día del Hijo del Hombre. Y versículo 24: porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Oh, vaya, está hablando de su segunda venida. Por lo tanto, ha advertido a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no los veréis. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya estaba ahí en medio de ellos, y por lo tanto, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no iba a ser vista por ninguno de sus discípulos, de sus contemporáneos que le seguían. Pero ahora, cuando hablamos de la segunda venida, advierte, y os dirán: vedlo aquí, vedlo allá, y dice: no vayáis ni corráis detrás. Porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día, o sea, en su venida, en su segunda venida. Y versículo 25: pero antes le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Primero tenía que pasar su pasión, su muerte y su resurrección. Por eso advierte: pero antes le es preciso al Hijo del Hombre padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Tenía que pasar primero esto, para después esperar lo otro. El reino de Dios ya estaba en medio de ellos, nuestro Señor Jesucristo. No se podía ver lo otro, sino hasta después de que se cumpliera lo que dice el versículo 25. Pero antes le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Una generación, bíblicamente hablando, es de 70 a 80 años. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado alrededor de sus 33 años. Y 40 años aproximadamente más tarde, Jerusalén, el templo, fue destruido. Así como Jesús les había advertido, no quedaría piedra sobre piedra. Y había dicho que no pasaría esa generación sin que se hayan cumplido todas esas cosas. Entonces, para los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta aproximadamente 70 o 80 años, se cumplía entonces esa destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. Entonces, si Jesús muere a los 33 años, todavía faltaba tiempo para que se cumpliera lo que Él dijo de su generación. Así como se cumplió todo esto en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, así también en nuestro tiempo, ahora, después de que la higuera ha echado sus primeros brotes, estamos en una generación también en la que todas estas cosas pueden cumplirse. Porque así como el Hijo del Hombre fue traicionado, fue entregado, fue sentenciado, crucificado, muerto y sepultado, así también habrá de pasar su iglesia por su pasión, por su muerte y por su resurrección.
¿Estamos ya en este tiempo? Probablemente sí. Hay signos que así lo muestran. Pero aún con todo y esto, el versículo 24 da claridad. Porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Cuando Jesús venga en su segunda venida, va a ser de una manera tan repentina como así como aparece de pronto el relámpago en el cielo. Y tan claro que sin lugar a dudas, puesto que todos le verán, esa luz que brilla tanto en el día y especialmente en la oscuridad de la noche, esa luz resplandeciente tan clarita que sin lugar a dudas le veremos venir. Por lo tanto, primero han de pasar muchas cosas, y esas muchas cosas las vemos, al menos ya en nuestro tiempo, que solamente nos hace pensar que Él ya está a la puerta. Si es lo que hemos compartido aquí hoy en este sitio laico misionero Javier Ochoa, te invito a que lo compartas, a que le des like, y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.